Ya en esta época, a partir de la administración de Javier Montoya, la anterior administración, la anterior no, hace dos administraciones atrás, eh, hubo un cambio, Maní tuvo un cambio radical. Du- eh, Durante 20 años Maní había estado estático, había estado estancado. Y dos alcaldes marcaron la historia de Maní. A Armando Leal en el año 60 o algo así, y Javier Montoya, que transformó este pueblo de una manera visible, por lo menos en lo que tiene que ver con el casco urbano. Porque todas estas obras que se ven, los parques, el malecón, ciertas estatuas representativas, fueron elaboradas en este momento. Sí, actualmente existe biblioteca, que antes de esa biblioteca había sido la ludoteca de Maní, de la cual fui la primera ludotecaria de este pueblo. Y, y también existe un auditorio en la Casa de la Cultura bien dotado, donde se hacen conferencias, donde se hacen foros, donde se hacen reuniones. Asistir a la biblioteca, sí. Yo asisto a veces a la biblioteca porque es una biblioteca que contiene muchísimos libros, es muy completa. De hecho, una hija mía dice que es tan completa como la biblioteca de la Universidad Central, y se encuentra toda clase de literatura. Es bueno aprovecharla. A veces saco libros prestados. Cuando trabajé en el CDI para leerles historias, cuentos a los niños, estuve muy ligada a la biblioteca sacando libros, cuentos, cosas, historias, para relatos para los niños del Centro de Desarrollo Infantil de Maní. Y voy de vez en cuando para llevar a mis nietos, a mis sobrinos, para que lean, para compartir con ellos historias, relatos, cuentos. Más o menos es eso. En su No comunidad es, existe, no es en su comunidad existe creencias populares. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Bueno, antes sí. Sí. Entonces, acerca del cine, teatro no existe en Manito aún, pero a veces se proyectan películas en la Casa de la Cultura, ahí en este auditorio del que hablaba. Y había un programa en algún momento que se llamaba Cine al Parque, que lo creó alguien alguna vez con toda la buena intención de llegar hasta los jóvenes, eh, a través de las películas, de tocar el intelecto de los jóvenes y desarrollar ciertas cosas en su vida a través del cine. Porque creo que el cine tiene muchas cosas valiosas, como también hay que pasar, como también como la literatura, hay que pasarla por un filtro donde uno no puede ingerir toda clase de cine ni toda clase de literatura, porque sería contraproducente. Gracias. En su comunidad existen creencias populares. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Creencias populares. Sí, hay muchas creencias populares. Es un tema bien amplio. Desde los mitos y las leyendas en adelante, el llanero ha sido supersticioso, pero también hay muchas creencias falsas y muchos paradigmas que no han dejado que el esquema de pensamiento del llanero sea un poco más abierto para entender nuevas cosas. Porque pues yo soy una de las personas que creo eh, que las tradiciones, que hay tradiciones hermosas que hay que conservar, pero que también hay tradiciones que son eh, contraproducentes en una sociedad, que hay tradiciones, hasta tradiciones que hacen daño, que no deberíamos conservar. Por ejemplo, que cuando hice investigación del folclore de Maní, voy a contar algo, nuestros antepasados, la gente que aún queda, dice que nuestros antepasados hacían pactos con el diablo. Y yo les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que ellos hacían eso? Y ellos contestaban que el argumento de ellos era que el demonio se aparecía y Dios no.
y eso les hacía creer, les hacía pensar que era beneficioso relacionarse con las fuerzas del mal que con el creador que les dio la vida. ¿En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales? Sí, muchísimas. Maní es un pueblo de muchísimo folclore, como ya lo dije, y la gente, el lenguaje popular es un lenguaje de refranes, de dichos, de apodos, de muchas cosas que son propias del llano, que es un lenguaje que para entenderlo tiene que haber uno como convivido con el llanero. Eh, Muchas cosas han pasado de generación en generación por tradición oral, porque, por ejemplo, los cuentos de Mano Conejo y Mano Tigre, eh, las coplas, los refranes, las canciones, las décimas, eh, tantas cosas. Las creencias populares como el San Pascual Bailón, las creencias religiosas eh, que son parte del folclore, como el San Pascual Bailón, como eh, ponerle velas a las ánimas, para que les alumbrar a las ánimas, para que supuestamente las ánimas les ayuden a recuperar lo que han perdido, un caballo, una vaca, un cerdo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las danzas. Eh, en el llano hay unas danzas tradicionales que fueron heredadas de generación en generación, como la vaca, la bamba, el araguato, eran inventos del hombre cuando ellos estaban en sus parrandos, eh, empezaban a jugar y a recrearse y ahí salían las danzas. Así salieron muchas cosas. De hecho, cuando hice investigación del folclore de Maní, de manera muy sorprendente encontré un título que decía, en algún libro de antropología, decía, las creencias religiosas son parte del folclore. Entonces eso me prendió a mí como un bombillito en mi intelecto y dije, pero ¿qué es folclore? Folclore son manifestaciones populares del hombre. Entonces las creencias religiosas son parte del folclore. Son inventos del hombre. ¿En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de usted? Sí, señora. Como ya estaba hablando ya de eso, alumbrar las ánimas, los San Pascuales bailones, eh, el cabo de año, que es cuando se muere un niño. En el momento, pues no recuerdo eso. También cantaban en los velorios, cantos de velorio, esas cosas tradicionales del folclore llanero que son en base a las cosas religiosas. ¿Cuál es el origen histórico de sus fiestas y rituales? ¿Fueron heredadas de sus ancestros o cómo las han aprendido? Sí, fueron heredadas de los ancestros, fueron pasando de generación en generación por tradición oral, practicándolas, eh, llevándolas, enseñándoselas a los nietos, haciendo esos rituales delante de sus nietos. Como también la brujería es parte del folclore y muchas de esas cosas fueron heredadas también, que no se pueden negar, por las falsas creencias, porque la gente muchas veces acudió a agarrarse de las fuerzas del mal para defenderse de muchas situaciones. Como por ejemplo, sé que en algunos pueblos del llano la gente se agarra de las fuerzas del mal para defenderse, por ejemplo, de la época de la colonia, para defenderse de los españoles. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de su territorio? Maní es un pueblo que está más o menos al nivel del estrato 1 y 2. Ese es el nivel más o menos que se maneja. ¿Cómo son las condiciones socioeconómicas de las personas que viven en su territorio y cómo las observan? Socioeconómicos. Durante mucho tiempo, muchos años, Maní vivió de la agricultura, de la ganadería más que todo. Habían hatos, hubo muchos hatos que fueron muy de renombre, que hicieron historia en esta tierra. La agricultura,
también en menor escala, eh, pero la gente vivía de sus cultivos de pancojero, lo que llamábamos en esa época conucos. La gente cultivaba para sí mismos y sus relaciones con los demás eran muy bonitas porque era una época donde el llanero era hermanable, donde trabajaban de una manera que se llamaba abrazo vuelto. O sea, el uno le ayudaba al otro y el otro cuando lo necesitaba lo llamaba y se ayudaban mutuamente. Entonces por eso digo que eran muy hermanables. Su palabra era un documento, el llanero era un hombre de palabra, un hombre muy honesto, muy serio en su palabra. Eh, en sus negocios eran personas muy caballerosas. También respecto de la mujer, el llanero en alguna época, cuando no tuvo la influencia de otras regiones, cuando no tuvo esas otras cosas que han venido deteriorando la parte social, era un hombre caballeroso, una persona, y las mujeres éramos también muy, la mujer era muy entregada a su hogar, a sus hijos, a sus labores cotidianas y de una manera muy respetuosa vivía y era una persona muy digna. ¿Cómo concibe usted la educación de su territorio? Mm, Bueno, yo considero que es importante estudiar y prepararse y ser profesional, porque uno tiene que defenderse económicamente, pero no es que esté muy de acuerdo con muchas cosas de la educación, porque también la educación tiene paradigmas y también la educación a veces no es la correcta, a veces no es la apropiada, a veces no es lo que realmente las regiones necesitan o necesitamos, sino que está desviada o de pronto está mal enfocada o de pronto está repitiendo patrones de otras culturas del extranjero que no son las que realmente necesitamos como llaneros o como colombianos o como latinoamericanos. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o de ideología? De todo tipo, porque con la llegada, si este pueblo hubiera enfocado, nosotros como llaneros hubiéramos podido entender, hubiéramos podido valorar, hubiéramos podido tener una visión concreta y amplia de lo que valemos por ser auténticos, este pueblo sería un municipio o un destino turístico preparado, organizado de una manera que ambientalmente nadie nos venga a destruir, que socialmente nadie nos viniera a destruir. Pero desafortunadamente los avances, lo que llamamos desarrollo y progreso, viene muy rápido y es más rápido que lo que el pueblo o la gente pueda organizar, eh, asimilar, defenderse, prepararse para lo que viene. Entonces primero llegaron los grandes cultivos de arroz, primero llegaron las petroleras y las palmeras, y eso ha causado desorden en el sentido ambiental y social. Ya este municipio ha perdido muchísima autenticidad, muchísima identidad cultural, entonces pierde el valor por el cual era un pueblo único y empieza a parecerse a los demás, ¿sí? Empieza a parecerse a los demás. ¿Por qué? Porque Maní, en cabeza de la música, mejor dicho, de la bandola llanera, es un pueblo muy valioso, es un pueblo con orígenes, con raíces musicales fuertes, que no, que no las tiene cualquier municipio de Casanare, ni cualquier lugar de este país, no tiene la autenticidad y el valor musical, las raíces musicales que Maní Casanare tiene. Lo mismo en su gastronomía, en su forma de ser, en su hospitalidad, eh, en, sus, en sus modales, en sus usos y costumbres. Todavía conserva cosas que valen la pena y que son únicas. Aún a pesar, como dice Elda Flores en su canción, a pesar que los foráneos
han pretendido imponernos modales que desentonan con su enorme sencillez. ¿Cuáles cree usted que es el origen de esta problemática y cómo han incidido en la dinámica sociocultural de nuestro territorio? ¿Cuál cree usted que es el origen de esta problemática y cómo incide en la dinámica del territorio? Yo creo que es la inocencia, bueno, entre inocencia, ignorancia y desconocimiento, bueno, puede haber diferencias, pero yo creo que el llanero pecó por inocente. No supimos valorar, no supimos valorar nuestro territorio y por lo tanto no lo supimos defender. No nos preparamos para la llegada de muchas otras cosas, no esperábamos que llegara, ni mucho menos la tecnología, ni todas estas cosas. Entonces nos cogieron de sorpresa, nos cogieron como muy relajados, porque el llanero vivía en la abundancia de muchas cosas, su fauna, su flora, sus recursos hídricos, en un paraíso de tal manera que uno creyó tal vez que nunca se le iban a acabar estas cosas. De pronto no previno el peligro, la llegada, y estuvo ahí relajado, sintiéndose bien en la seguridad de su riqueza natural, la que Dios nos había dado. Porque vivimos épocas donde la gente puede hablar de garrafones de miel de abejas, de quesos de arroba, de cantidades de historias que hoy parecen de película. ¿Cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan la dinámica sociocultural de nuestra comunidad? Sí, sí señora, porque también el gobierno central si no nos preocupamos nosotros mismos por nuestras cosas, por nuestros recursos, por nuestro entorno, por todo esto, pues el gobierno central menos, porque ellos, este tipo de organizaciones, este tipo de cosas gubernamentales, pues están ocupados mucho en las cuestiones del poder, del dinero, del que más tiene, porque más puede. O sea, ¿qué importa el llano si la gente no nos dieron? Los colombianos no nos hemos preocupado por tener una educación donde tengamos calidad humana, sino donde tengamos calidad en el sentido de tener plata, de tener casa, de tener cuestiones materiales, cosas materiales, pero no de tener calidad humana. Esa no es la educación que a nosotros nos dan una educación para escalar posición, para tener grandes cargos, para que nos respeten, para que nos admiren, para tener plata en el bolsillo, para tener plata en los bancos, para tener cosas materiales, pero no para que nosotros seamos considerados, para que nosotros valoremos toda esta naturaleza que Dios nos ha dado y nos respetemos mutuamente y nos ayudemos mutuamente. Esa no es la educación que hemos recibido. Bueno, doña Esperanza, muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo y por su conocimiento. Con mucho gusto, Franquita. Compañeros,